Empecemos. Pues buenos días a todos, bienvenidos a otro día a la plataforma de formación. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros una de las futuras estrellas de la radiología, el doctor Alejandro Planas, residente del Hospital Josep Trueta de Girona. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, un monográfico de la visión global de la mama posquirúrgica. Recordemos a la audiencia que si tengan alguna duda durante la presentación, pueden escribirla abajo en el chat y después de la presentación se responderán a estas dudas. Así que, doctor Planas, cuando quieras empezar. Muchas gracias por tu presentación, Ramón. ¿Veis todos bien la presentación? Sí, se ve perfecta. Bien. Sí. Pues nada, bueno, yo soy Alejandro Planas Callao, soy presidente de segundo año aquí en el Hospital Trueta de Girona y bueno, como ya hemos discutido, hoy pues me gustaría hacer esta breve charla que espero que os resulte útil sobre un poco la visión global de la mama posquirúrgica, básicamente la visión desde el punto de vista radiológico de cuáles son las técnicas quirúrgicas oncológicas que más se usan, por lo menos conocerlas, y sobre todo cómo las veremos por imagen y cuáles son sus principales secuelas o complicaciones. Entonces, lo cierto es que opciones técnicas quirúrgicas y de reconstrucción ha habido muchas y han variado mucho a lo largo de los años. Nosotros nos centraremos en estos puntos, haremos un breve apunto, veremos alguna imagen de las tumorectomías, comentaremos las mastectomías, nos centraremos un poquito más en las reconstrucciones autólogas, sobre todo los colgajos. Hablaremos de implantes prostéticos, de sus complicaciones y especialmente de la rotura del implante y cómo verla. Y por último haremos algún apunte de la mamoplastia reductora. Vamos allá. Vamos a empezar comentando un poco sobre la tumorectomía y qué nos podemos encontrar. Ya sabéis que la tumorectomía pues, es la técnica quirúrgica más conservadora de la mama y que consiste simplemente en hacer una resección con márgenes de la lesión, pero sin extirpar la glándula al completo. Y esto, radiológicamente, pues aunque da unos cambios menores que el resto de cirugías, sí que lo vamos a ver y lo vamos a ver muy bien, que nos queda en el lecho quirúrgico, va a quedar un área de parénquima distorsionado que a menudo se acompaña de cierta retracción, tanto cutánea como del parénquima glandular adyacente. Fijaros cómo esta mama de aquí de la izquierda, si la viéramos de entrada, ostras, quizá nos llamaría la atención, pero para mal, ¿no? Toda esta zona de mayor densidad, como hay una retracción del pezón. Sin embargo, en el evolutivo prácticamente no ha cambiado. Y es que esta mama pues, se había practicado una tumorectomía y estos eran los cambios que habían quedado con estas pequeñas calcificaciones de esteatonecrosis, que luego lo comentaremos también. Y aquí pues, es otro cambio en el que incluso se ve todavía más como en el lecho de tumorectomía, que se ven todos estos tractos que distorsionan el parénquima, que se dirigen hacia el lugar donde estaba la lesión al diagnóstico, y vemos estas también grandes calcificaciones distróficas que, aunque son muy llamativas, no nos tienen que preocupar para nada, simplemente es el resultado final de una necrosis grasa que se ha producido aquí en la zona de la cirugía. Y como la tumorectomía siempre se acompaña de una radioterapia, es muy habitual encontrar un engrosamiento cutáneo, como vemos en este caso es muy evidente, y además fijaros de nuevo en esta retracción cutánea. Es una mamografía muy típica de unos cambios post-tumorectomía. Pasamos a comentar sobre las mastectomías. Y bueno, básicamente pues consiste en la extirpación completa de la mama. El caso es que la técnica ha ido variando muchísimo con los años y empezó como una técnica muy radical y progresivamente cada vez permite técnicas más conservadoras. La indicación típica y clásica de la mastectomía es en el caso de enfermedad multicéntrica o tumores, dicen mayores de 5 centímetros o que relativa a la mama pues sea un tumor de gran tamaño que no permite realizar una tumorectomía. Aquellos tumores que tengan afectación cutánea o aquellas pacientes que, por la razón que sea, tengan la radioterapia contraindicada, por lo tanto, tampoco se puede hacer una tumorectomía.
La más utilizada es esta primera que veis aquí, que es la mastectomía radical modificada, que extirpa la glándula, la piel, el complejo areola-pezón y la fascia del pectoral, así como el vaciamiento axilar lo podemos considerar un poco aparte, pero también formaría parte de la técnica inicialmente. Pero esto ha ido pues, cada vez haciéndose más conservador. Tenemos las mastectomías con conservación de la piel, que extirpan también el pezón, pero dejan una mejor cubierta cutánea para así favorecer una posterior reconstrucción del modo que sea. Y luego tenemos las mastectomías con conservación de la piel y del pezón, ¿vale? Estas todavía pues, facilitan más la posterior reconstrucción, pero es muy importante tener en cuenta que para poder hacer las mastectomías con conservación del pezón, el tumor debe ser de pequeño tamaño y estar a como mínimo más de 2 centímetros del complejo areola-pezón. Ahí los estudios de imagen van a ser muy importantes para definir estas distancias. Vemos algún caso, por ejemplo, esta es una mama con una mastectomía radical modificada en la que además se le ha aplicado radioterapia y se ve cierto engrosamiento cutáneo con cierta captación aquí del subcutáneo y por el efecto de la radioterapia los músculos pectorales están engrosados. Este sería un buen ejemplo de una mastectomía con conservación cutánea que se ha reconstruido con un colgajo tipo TRAM, que ahora luego lo veremos. Pero básicamente quiero que veáis como toda esta grasa de aquí dentro es del colgajo y se ve perfectamente una fina línea que nos está dividiendo, nos está separando la grasa del colgajo de la grasa nativa de la piel conservada. Yo creo que se ve claramente, como podemos ver, la piel nativa bien separada de la grasa de la reconstrucción. Y aquí un caso de una mastectomía con conservación del pezón, en la que vemos como todo el tejido glandular, tanto en la mamografía como en la resonancia, todo el parénquima glandular ha sido extirpado, desaparecido, se ha sustituido por grasa de un colgajo tipo SGAP, pero tanto la piel como el pezón pues han sido conservados en el pezón que tenía la paciente. Y podemos, aquí se ve un poquito peor, pero también se ve esta línea de demarcación entre la grasa del colgajo y la grasa del subcutáneo de la piel nativa, conservada. Entonces, a tener en cuenta sobre las mastectomías, sí que me gustaría comentar que no, aunque algunas son más conservadoras que otras, la tasa de recurrencias es similar entre técnicas. Es decir, que aunque la resonancia magnética, como prácticamente en todo lo que vamos a ver, es una técnica más sensible y más específica, por su disponibilidad y por su conveniencia, en ausencia de reconstrucción, la ecografía es una muy buena prueba y de hecho es la prueba de elección para estudiar complicaciones, para estudiar la pared torácica y para estudiar la posible presencia de recidivas. Sí que comentar que la mastectomía con conservación cutánea se ha visto que si la cubierta cutánea es de un grosor mayor a 5 milímetros, por ahí podría haber cierta mayor tasa de enfermedad residual y que, como ya hemos dicho, en los casos con conservación del pezón es muy importante hacer un buen estudio prequirúrgico y este sí que se tiene que hacer por resonancia para medir la distancia del tumor al complejo areola-pezón, porque hasta un 20% de las mediciones que hagamos, ya sea por mamografía o por ecografía, podrían estar sobreestimando esta distancia y en realidad tener tumor en estos 2 centímetros que necesitamos. Bueno, este es un ejemplo de una recidiva aquí profunda en una mastectomía radical modificada. Bien, pasamos a hablar ahora de las reconstrucciones autólogas y hablaremos sobre todo de los colgajos autólogos. Al final, un colgajo lo que es un tejido que cogemos de un lugar donante y lo llevamos a un lugar receptor del modo que sea. Básicamente, en el caso de la mama, pues es tejido cutáneo y graso que se pone en el lugar de la mastectomía, sirve como recubrimiento cutáneo, da volumen y permite un mejor resultado estético. Entonces, colgajos tenemos de 2 tipos, los convencionales o pediculados, que son colgajos exclusivamente miocutáneos y que no son libres, sino que siguen anclados al lugar de donde proceden. Ahora lo veréis mejor gráficamente. Esto es la ventaja que tienen, pues bueno, es que son los más usados y hay entonces mayor experiencia en su uso. Mientras que tenemos los libres, que son los no pediculados, que son colgajos que mediante una sección vascular y una reanastomosis en el sitio receptor, en el lecho de la mastectomía, pues bueno, tienen ciertas ventajas.
permiten una mayor cobertura cutánea, se ha visto que tienen mejor irrigación, excepto algún caso, y también tienen un mejor resultado estético, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista radiológico, y ahora lo veréis, todos aquellos colgajos que sean miocutáneos, es decir, que tengan piel y músculo, básicamente lo que veremos en las pruebas de imagen será grasa, piel y una parte de músculo atrófico, mientras que todos los demás, que son la mayoría de los libres, pues lo que vemos es grasa y tenemos que buscar, veremos un pedículo vascular que sea anastomosa a la arteria mamaria interna o a la arteria toracodorsal. Vamos a verlos. El más usado es este, es el TRAM, el colgajo del recto abdominal contralateral a la mama, y lo que consiste es en coger el recto abdominal y tunelizarlo a la mastectomía, al lado contralateral por debajo de la chifoides. Entonces, en la mamografía pues vemos todo este tejido graso y piel que proviene del abdomen bajo, y aquí en la profundidad, esta mayor densidad, pues este es el músculo recto abdominal, que lo estamos viendo aquí profundo. En los estudios de resonancia se ve muy bien. Esta mama derecha reconstruida es todo grasa, y si se fijan, esta imagen de aquí, que va cruzando hacia el otro lado, corresponde a las fibras del músculo del recto abdominal contralateral que se dirige hacia la mama. Y es por aquí por donde va el aporte vascular, por la arteria epigástrica superior a través de este músculo pediculado. Un ejemplo quizá un poco más claro, se origina de este lado y el músculo lo vemos pasar hacia el otro lado, llevando el aporte vascular a todo este colgajo que esencialmente es grasa y piel. El otro colgajo convencional clásico, el primero que se usó, el del dorsal ancho, que es un colgajo que data desde el siglo XIX, hay vasta experiencia en él. Y bueno, se trata de llevar una porción del dorsal ancho y del subcutáneo hacia adelante, por debajo de la axila, hacia la mastectomía. De nuevo, lo que vemos por mamografía es grasa y todo este músculo, toda esta zona de densidad más profunda, que corresponde a las fibras del dorsal ancho. Y al contrario que en el TRAM, pues aquí vemos como el músculo, en lugar de venir de la línea media, pues viene de la pared torácica lateral, ¿no? Y todo lo demás, pues grasa. Lo malo que tienen los dorsales, estos músculos, este colgajo, es que sí que tiene mayor tasa pues, de cicatrices grandes y feas, o de que se formen seromas más frecuentemente. De ahí que se prefiera usar el TRAM, y este queda un poco ya para pacientes pues, muy delgadas que no tienen grasa abdominal o que ha fallado alguna reconstrucción previa. Y en cuanto a los colgajos libres, pues bueno, hay algunas variantes del TRAM, colgajos libres que se obtienen del recto abdominal mediante sección de las arterias perforantes de la epigástrica inferior. Hay un tipo que es el TRAM libre, que se lleva, veis que no se lleva todo el músculo, sino solo una porción. Y luego incluso hay algunas variantes aún menos agresivas con el músculo, que son los TRAM libres con conservación del músculo, que simplemente se llevan unas fibras, las necesarias para hacer la sección esta de la epigástrica. Y el otro tipo de miocutáneo que no está tan usado es el del grácil, que es llevarse una porción del grácil con toda la cobertura cutánea y este pedículo vascular que luego se anastomosa a la arteria mamaria. Y en cuanto a los libres, que no son miocutáneos, sino que solo son cutáneos, pues tenemos todos estos de aquí. Tenemos el DIEP, que proviene de la epigástrica inferior, pero solo son vasos perforantes sin llegar a tocar el músculo. Tenemos el SIEP o SIEA, que su aporte vascular es del plexo subdérmico de la epigástrica inferior superficial. El SGAP, que provienen de perforantes de la glútea superior e inferior. O el PAP, que son bueno, de unas ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Y entonces todos estos solamente incluyen piel y grasa. Entonces nosotros por imagen, ¿qué es lo que vemos? Aquí, por ejemplo, es un DIEP bilateral, solo tenemos grasa y piel y alguna grapa por aquí. Y si nos fijamos, lo que os decía, vemos cómo está este pedículo vascular que proviene de la arteria mamaria interna, que es donde se ha hecho la anastomosis de todo este paquete de tejido graso y cutáneo que vienen
del abdomen bajo. A esto, pues aquí veis un poco representado de dónde se obtienen los glúteos. De nuevo, aquí tenemos este colgajo, que sí que lo podremos ver fácilmente. Y aunque los colgajos libres tienen mejor irrigación que los pediculados, tienen mejor irrigación que los del tram y el dorsal ancho, cuidado porque el SIEP o SIEA, los que son del plexo subdérmico, estos sí que tienen peor irrigación y tienen un mayor riesgo de necrosis, porque el aporte vascular no viene de perforantes, sino que viene de un plexo subcutáneo. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo de un PAP que vimos, pues que también es principalmente, todo es grasa, pero aquí se ve perfectamente este pequeño pedículo que es la anastomosis vascular. Entonces sí que convendría, en los casos que se haga un colgajo libre, se puede hacer un estudio angiotac preoperatorio, porque simplemente para hacer un mapa vascular de la pared abdominal, y esto facilita a posteriori para el cirujano la disección de las perforantes y permite valorar su tamaño, permite ver su localización en el colgajo, porque una disposición más central se ha visto que se relaciona con menor riesgo de necrosis. Y por otra parte, ver el recorrido intramuscular, que cuanto más corto sea, pues menos hay que disecar el músculo para poder seccionar estas perforantes. ¿Qué secuelas, qué hallazgos podemos ver benignos asociados a la reconstrucción con estos colgajos? Pues bueno, por un lado, seromas y hematomas, que aparecerán pues como colecciones más o menos heterogéneas, tanto por eco como por resonancia muy fáciles de ver. Casos que se sometan a tratamiento post-radioterapia es muy habitual, como hemos visto antes en la mamografía, pues ver este engrosamiento cutáneo con todo este edema del tejido subcutáneo, que pueden durar hasta 3-6 meses, no tiene que extrañarnos verlos. Y luego las necrosis grasas. Aquí sí que hay que, bueno, tener un poco claro cómo se pueden ver, y enseñaremos algunas imágenes, porque si no la conoces te pueden confundir. La necrosis grasa lo que es por un defecto del aporte vascular al tejido que se ha implantado, pues se producen áreas de tejido necrótico que quedan encapsuladas por un halo o por un reborde fibrótico cicatricial. Entonces se ve perfecto cómo tenemos esta densidad grasa interna envuelta en este tejido fibrótico hipointenso, y el punto es que pueden tener este tejido fibrótico cierto grado de captación, como podemos ver aquí. Entonces aquí hay que andar con cuidado, evaluar bien el patrón de captación de realce que tiene este tejido cicatricial, que sea un realce que sea progresivo, que no haya lavado, que no sea un realce de sospecha, y prestar mucha atención a los controles evolutivos, ver que esto siga el curso normal de la involución de una necrosis grasa, que se quede igual o disminuya de tamaño, que vaya calcificando, que no crezca y no muestre una variación en el patrón de captación de realce, porque eso sí que nos tendría que hacer sospechar. La necrosis grasa se puede ver pues, como quistes oleosos, que son pequeños imágenes nodulares que vemos aquí en la mamografía y que luego tienen una traducción ecográfica, pues esta imagen quística con contenido graso, pero también se pueden ver como áreas mucho más grandes, heterogéneas, de aumento de densidad. Fijaros cómo se ve esta área de aquí, ecográficamente, pues es un área de rarefacción de la grasa, pero al final no es una imagen sospechosa, ¿no? Un poco así podría ser como se podría ver perfectamente un área de necrosis grasa por ecografía, un área grande, correspondía a esta área de aquí, y un quiste oleoso pues era de que además esta paciente tenía un pequeño seroma laminar profundo. Las calcificaciones distróficas muy bonitas, muy evidentes, que sería el estado final de la necrosis grasa, y este caso de aquí, pues que no dista mucho de los que se pueden encontrar en la literatura, pues que también tiene este centro de densidad grasa y este halo así como espiculado de tejido fibrocicatricial que también capta mucho. Puede llamar mucho la atención, pero esto es lo que es, era una necrosis grasa. A veces los casos no son tan fáciles o tan evidentes, tan típicos. Este caso, por ejemplo, se veía como un realce anular que no quedaba muy claro, se miró por ecografía, la imagen tampoco era muy evidente, se terminó pinchando y no había malignidad. Bueno, a veces hay manifestaciones atípicas, hay que intentar prestar atención al patrón de realce y a la evolución de la lesión. Si quedan dudas,
se puede biopsiar y no pasa nada. En cuanto a la fibrosis, es el resultado final tanto de las complicaciones previas que hemos comentado como puede aparecer pues, en las cicatrices o como respuesta a la radioterapia de forma más tardía. Y a veces se puede ver como áreas, como masas hipointensas, espiculadas, que pueden distorsionar el parénquima, que retraen la piel a veces y entonces se pueden confundir si uno no está acostumbrado a verlas. Bueno, te pueden hacer pensar que se trata de una recidiva. Hay que valorar de nuevo cómo realza. Lo más habitual es que no realce y si lo hace que sea un realce muy tenue y una captación progresiva, que no sea sospechosa. Pero cuidado porque a veces sí que quedan áreas de tejido de granulación que podrían tener una captación más intensa y que también nos pueden confundir y estas áreas de tejido de granulación pueden durar hasta un año, ¿no? Entonces hay que estar al loro y de nuevo prestar mucha atención a cómo va evolucionando esta mama y siempre que tengamos la duda y nos parezca una imagen de sospecha, pues hacer una punción y ya está. Diferenciarlo, pues, a veces puede ser difícil diferenciarlo de una recidiva, como en este caso, que aparece aquí una lesión perimplante que tenía pues también una captación más sospechosa y que ecográficamente tenía un aspecto bastante sospechoso. Entonces, respecto a los colgajos, simplemente comentar que es importante prestar atención al aspecto medial del colgajo, porque es donde con mayor frecuencia aparecen las recidivas locales. Que las recurrencias más frecuentemente aparecen superficiales, pero que estas también son las que se palpan más fácilmente, que por lo tanto durante las exploraciones, ya sea ecográficas o por resonancia magnética, hay que prestar especial atención a la pared torácica, a la región profunda y a la axila, porque estas son las recidivas que no se van a palpar y que más tarde podría ser que llegáramos a diagnosticar. Y claro, por este retraso, pues al final las superficiales se ha visto que tienen mejor pronóstico que las profundas. Brevemente, comentamos otro tipo de reconstrucción autóloga que son los injertos de grasa, que a fin de cuentas, bueno, consisten en inyectar en la mama grasa del propio paciente. Básicamente se usan o para rellenar defectos de tumorectomía o para rellenar, para corregir las cicatrices, las zonas de las suturas de las reconstrucciones, defectos que quedan en los márgenes de las reconstrucciones. Y por imagen, tras la inyección del injerto de grasa, pues se puede ver una disminución global de la densidad de la mama, porque hay mayor presencia de grasa, o un desplazamiento del tejido, como pasa en este caso, según donde se haya colocado, se haya puesto esta grasa, este injerto. Y bueno, las complicaciones que puede haber son las mismas que en los previos, pues quistes oleosos, necrosis, aparición de calcificaciones. Y en cuanto a la reconstrucción del complejo areola-pezón, pues bueno, no me meteré en la técnica, pero simplemente consiste en pedicular unos pequeños pliegues cutáneos que puestos uno encima del otro dan esta morfología al pezón. Entonces hay que ver que el pezón normal de la mama no operada tiene un patrón de captación en doble capa, si lo veis, tiene una captación más periférica y otra capa menos captante profunda. Comparadlo con un pezón, este ha quedado pequeñito, un pezón reconstruido en el que la captación es la misma que la de la piel circundante, porque está hecho esencialmente de piel plicada sobre sí mismo. Y como curiosidad, según qué tinta se use para hacer el dibujo de la areola, si es que llega a hacerse, sabéis que a veces se tatúa, pues a veces la tinta puede dar este artefacto en la secuencia tanto T1 como T2. Vale. Dejamos atrás las reconstrucciones y nos metemos a hablar de implantes. La reconstrucción con implante puede ser pues, o simplemente con la colocación del implante o a veces se asocia a las reconstrucciones con colgajos que hemos visto antes. Implantes hay de varios tipos, tenemos los de silicona, tenemos los salinos que se suele ver esta pequeña valvulita, incluso a veces menos frecuentes, implantes de doble cámara. Además está la opción de los expansores, que son un tipo de bolsas también con salino, parecido a la densidad de líquido al implante salino, solo que los expansores tienen una pequeña válvula que suele estar más anterior y que permite su llenado progresivo, de modo que
permiten hacer una reconstrucción en 2 tiempos, es decir, se opera la mama, se pone el expansor se va llenando progresivamente, de modo que la cobertura cutánea va aumentando y cuando se logra la cobertura cutánea deseada, se retira el expansor y se coloca un implante, mientras que luego está la reconstrucción en un tiempo que es simplemente la colocación directa del implante. ¿Dónde se puede colocar el implante? El implante puede ser retropectoral, que es el más común y el preferido, y es muy fácil verlo por mamografía porque el pectoral que tenemos por aquí, la línea del pectoral, se vuelve así cóncavo y como que abraza el implante, se ve perfectamente por mamografía, mientras que los que están retroglandular entre la glándula y el pectoral, vemos como el pectoral desaparece por aquí detrás. Ecográficamente vamos a valorar el implante y vamos a buscar 3 capas ecogénicas, las 2 más internas, con esta fina línea hipoecogénica en medio, corresponden a la cubierta del implante, al implante propiamente. Y por fuera de este vemos una línea ecogénica peor definida que corresponde a la cápsula fibrosa. Que la cápsula fibrosa es pues una reacción a cuerpo extraño, una cápsula que aparece normal, que recubre por fuera la cápsula. Entonces siempre veremos estas 2 líneas y esta otra que es la cápsula fibrosa. A veces las cubiertas pueden tener más capas y más líneas, pero como mínimo estas 3. Y luego por resonancia magnética, a veces no se distingue una línea de la otra o a veces simplemente vemos la cápsula fibrosa y una línea de la cubierta del implante por dentro. Entonces las secuencias preferibles para su estudio son las secuencias T2 y secuencias específicas de solo silicona o con supresión de la silicona. Además del implante normal, hay otros hallazgos que son normales, que los podemos ver y que no nos tienen que preocupar. Por ejemplo, es normal ver una pequeña cantidad de líquido periprotésico. Estos pliegues, cuando no se asocian a nada más, no nos tienen que preocupar, simplemente son pliegues radiales. Y se pueden ver muchos más, en estos casos tienen pocos, pero se pueden ver muchos más pliegues. O calcificaciones de la cápsula fibrosa, que se ven muy bien por ecografía y que tampoco nos tienen que preocupar. En cuanto a las complicaciones del implante, tenemos las inmediatas, que no voy a entrar en ellas, inmediatas después de la cirugía, como el seroma, el hematoma, la sobreinfección. Me centraré en las tardías, sobre todo en la rotura. Por un lado tenemos la contractura capsular, que en realidad es un diagnóstico que debe ser clínico, que consiste en una excesiva cicatrización de esta cápsula fibrosa que envuelve la prótesis. Entonces se puede manifestar como con dolor, con una pérdida de la morfología de la prótesis, pero hay algún signo radiológico que lo podría sugerir, como un redondeamiento de la prótesis, una simetría respecto al lado contralateral, que veamos unos márgenes así irregulares o excesivamente calcificado. Y a veces por resonancia se puede ver cómo esta cápsula tiene esta morfología irregular y puede tener cierta captación de contraste. Por otra parte, tenemos la herniación o el abombamiento de la prótesis, que se produce cuando hay una rotura en la cápsula fibrosa externa y por allí se hernia la prótesis. Esto no significa que la prótesis esté rota, sino que por allí lo que se ha roto es la cápsula y por ahí se está herniando la prótesis. Da lugar a este signo curioso de la cola de la rata y aunque no esté rota la prótesis, sí que esto favorece una posterior rotura de la prótesis. Y entramos a hablar de la rotura protésica. La rotura protésica, pues habitualmente es asintomática. Entonces, la exploración física, aunque cuando ya es una rotura importante, sí que se hace evidente, pequeños signos de rotura, la exploración física es poco sensible. Y aquí las pruebas de imagen de seguimiento sí que tienen importancia. La rotura puede ser intracapsular, que es la más frecuente, que es cuando se rompe el implante pero queda contenido dentro de la cápsula fibrosa, o puede ser extracapsular, que implica la rotura de la cápsula fibrosa y del implante y la salida del material a la mama, ¿no? Entonces hay varios signos, veremos algunos. Por ejemplo, el signo de la línea subcapsular, que consiste en ver por resonancia cómo esta línea se dispone paralela a la línea de la cápsula fibrosa y entre ellas aparece contenido de silicona.
Este caso de abajo es menos evidente, pero fíjense cómo esta línea se ha separado, está separada de la cápsula y entre medias hay silicona. Esto significa pues, que se ha roto la cubierta y ha pasado silicona entre la cápsula y la cubierta de la prótesis. El signo de la cerradura, que es ver esta invaginación de la cubierta protésica con silicona dentro, y que cuando estas dos paredes se tocan, como aquí, pues se le llama el signo de la gotita de la lágrima. Un signo muy divertido pero muy evidente, que pues es el signo del linguini, que es ver todos estos pliegues de la cubierta doblada sobre sí mismo y flotando aquí en la silicona dentro de la cápsula fibrosa. Este signo, que es el de las gotitas de aceite, o bueno, como lo quieran llamar, básicamente es ver estos puntitos hiperintensos dentro de la silicona, y hay que interpretarlo con cuidado, porque no significa, a no ser que se trate de un implante de doble cámara con silicona y salino, si es un implante normal de silicona, no hay que interpretarlo como un signo de rotura, sino como un signo de degeneración del implante, pero tiene que llamarnos la atención y obligarnos a valorar el implante con mayor detenimiento, porque por ahí nos puede decir que este implante está a riesgo de romperse. Y de hecho, aquí se puede ver esta pequeña línea, como bueno, podría ser una línea subcapsular, porque parece ser que tuviera también silicona a ambos lados, ¿vale? Pero hay que interpretarlo como un signo de degeneración del implante, no tanto de rotura, pero que nos obligue a prestar más atención a esta prótesis. Y cuando la rotura es extracapsular, se hace, pues, puede hacerse muy evidente cómo sale toda esta silicona del implante. Podemos ver la cápsula fibrosa rota, con estos acúmulos de silicona en el parénquima mamario, y esta silicona puede migrar. Esta imagen que ven a la derecha del todo está tomada a nivel del pliegue inframamario, y se ven estos acúmulos de silicona que han ido bajando por la pared torácica. Ecográficamente hay otros signos. El debris sign, el signo de los detritus, de los escombros. Bueno, es ver dentro de la prótesis áreas de ecogenicidad más o menos confluentes, que puede ser material ecogénico que llene todo el implante. Y esto es una alteración de la ecogenicidad de la silicona cuando entra en contacto con fluidos tisulares. Tenemos este Plader sign, que es ver estas líneas paralelas, profundas a la cápsula y a la cubierta, que sería el sinónimo ecográfico del signo del linguini. Son todos los pliegues de cubierta dentro de la prótesis. Podemos ver literalmente la rotura de la cubierta de la prótesis. En este caso es una rotura solo intracapsular, porque la cápsula fibrosa está íntegra, pero si se rompen los dos lo podemos ver también, y se trataría de una rotura extracapsular. El signo del sándwich, que es ver silicona entre dos láminas de cubierta de la prótesis, y si esto lo vemos en otro eje, pues así es como se ve, y se trata del signo del pliegue ecogénico. Y el signo de la tormenta de nieve, que este es muy característico de las roturas extracapsulares, aunque puede verse en roturas intracapsulares y también en los ganglios axilares, en los siliconomas. En los ganglios, cuando hay una rotura extracapsular, esta silicona puede ir migrando por los linfáticos hasta llegar a la axila, que es esta paciente que vimos aquí, tenía una rotura extracapsular y unos muy evidentes ganglios con silicona, que el signo de la tormenta de nieve, es la aparición de esta sombra ecogénica que nos tapa todo lo que hay detrás. Veis como aquí se ve la cápsula de la prótesis y esta silicona con esta sombra ecogénica que está fuera. Y este signo es típico verlo en los bordes de la prótesis, que es lo que se llama como esquina ecogénica. Y ya terminamos con la presencia de silicona subpectoral, la fuga subpectoral, que es típico ver esta silicona debajo de las fibras laterales del músculo pectoral, o los intracapsular blebs, que son pequeñas nodulaciones de silicona que se ponen entre la cápsula fibrosa y la cubierta de la prótesis, que bueno, si han entrado en contactos con líquidos se ven ecogénicos, y si todavía no, pues se pueden llegar a ver anecoicos, y esto ya cuesta más de ver. Entonces, ¿qué es importante valorar en la mama con la prótesis? Siempre mirar bien los pliegues y los bordes del implante para no ver silicona fuera de sitio, por poca que sea. Valorar las fibras laterales del músculo pectoral, porque allí típicamente se puede disponer silicona subpectoral.
y valorar los ganglios axilares en busca de siliconomas. Se ha visto que para los estudios de seguimiento de la mama operada y reconstruida con prótesis, la presencia de un implante puede disminuir la sensibilidad, bueno, disminuye la sensibilidad de la mamografía, que puede mejorarse un poco realizando la proyección de Eklund, que consiste en desplazar el implante hacia los planos más profundos y de algún modo conseguir que superficial solo nos quede el parénquima glandular, y que, por supuesto, combinando la mamografía con el ultrasonido se consigue una mejor sensibilidad, y es lo que se utiliza habitualmente para el seguimiento. Aunque, de nuevo repito, la resonancia magnética es la técnica más sensible para la detección de recidivas, como en este caso, que aparece esta recidiva al lado del implante. Sí que antes de ir resolviendo, me gustaría comentar esta entidad, que es el linfoma anaplásico de células gigantes asociado al implante mamario. Este es una entidad muy rara, muy poco frecuente. No habrá más de 100 casos descritos, creo que no llega. Pero bueno, me ha llamado la atención y creo que vale la pena comentarlo. Y se ha visto que se manifiesta como la aparición de un seroma de forma aguda, pero de forma tardía, más de un año, pero los típicos normalmente aparecen pues, hasta 8 años después de la colocación del implante. Un seroma que no se resuelve, que es desproporcionado, que se puede acompañar de un engrosamiento con captación de la cápsula fibrosa, a veces seroma literalmente con masas o con engrosamientos muy abigarrados de la cápsula fibrosa. Bueno, es muy infrecuente, probablemente no lo veremos, pero vale la pena pensar en ello si tenemos un caso así y realizar una PAF para sacar una citología y hacer una determinación de CD30 y bueno, poder excluir que sea esto. Ya os digo, es muy raro, pero bueno, yo creo que vale la pena tenerlo presente como una complicación rara asociada a los implantes. Y ya terminamos hablando de las mamoplastias reductoras, un breve apunte. Lo cierto es que se han ido cada vez consiguiendo técnicas quirúrgicas que dejen menos cicatrices, menos agresivas, esencialmente por imagen. Como lo que nos va a dejar es como el cirujano lo que hace es pedicular el pezón y luego extraer tejido, aparte de una redistribución global del parénquima mamario, que no es una distribución normal que nos podríamos encontrar, sino que aquí vemos claramente que ha pasado algo. Mamográficamente sí que podemos ver estos tractos así como fibrosos que parecen dirigirse del pezón hacia la profundidad y que corresponden al pedículo que se ha dejado para el pezón, que luego ha sido, ¿no?, desplazado en función de a qué altura se quería dejar. O, por ejemplo, estos cambios, estos pequeños puntos de artefacto que se ven en la resonancia en el pliegue inframamario, porque por aquí es por donde, en el pliegue inframamario, donde se dejaban estas suturas para hacer la mamoplastia. Y un poco esto ha sido todo lo que yo os quería comentar. Y así que son muchas cosas. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Más importante. Lo primero, recordar siempre, para los que vayan a informar mama, que antes de enfrentarse a un estudio de mama es muy importante saber si ha pasado algo, si se ha operado de alguna manera y si se ha hecho, qué se ha hecho. Porque los cambios que se producen en la arquitectura de la mama ya habéis visto que son bastante notorios y que puede haber hallazgos asociados que tenemos que conocer y no confundirnos. Que aunque hay muchos tipos de colgajos y todos tienen cada uno tiene su particularidad, todos tienen en común un componente graso predominante, y si son miocutáneos, además, pues tienen una porción de músculo atrófico, y que siempre debemos prestar más atención al aspecto medial del colgajo, porque es donde hay más recidivas. Que no tenemos que confundir la necrosis grasa y la fibrosis con la recidiva. Muy importante valorar los evolutivos, ver cómo evoluciona esta imagen, prestar atención al patrón de captación y bueno, y si hay dudas, si hay algún cambio en el tiempo que nos haga sospechar o la captación es anómala, se puede biopsiar y no pasa nada. Que las recidivas profundas son las que se detectan peor por exploración clínica y por lo tanto en los controles sucesivos, lo hagamos con la técnica que lo hagamos, tenemos que prestar mucha atención a la pared torácica y a la axila, y que siempre en la mama protésica prestar atención a los pliegues del implante y a los bordes del implante. Tenemos que buscar, básicamente, si vemos silicona a lado y lado
de la cubierta del implante, hay que pensar que hay una rotura como mínimo intracapsular. Y siempre mirar la axila en busca de siliconomas, porque si vemos un siliconoma, cuidado, hay que volver al implante y volver a revisarlo porque probablemente hay una rotura. Y bueno, esto ha sido todo. Aquí os dejo un poco de unas referencias para quien quiera leer un poco más y os agradezco mucho la atención. Ya quedo a vuestra disposición para cualquier comentario o lo que queráis preguntar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Planas. Una sesión muy completa, no solo a nivel radiológico, sino también a nivel quirúrgico. Yo creo que mucha gente de aquí ha aprendido sobre todo las técnicas y qué realmente se hace dentro de quirófano. Están apareciendo muchas felicitaciones en el chat y alguna que otra pregunta. Empezaremos con la primera. Una pregunta sobre tiempo, sobre todo. Te preguntan, después de realizar una cirugía mamaria en la que se ha realizado radioterapia, es decir, un paciente con alto riesgo necesita un seguimiento anual con resonancias intercaladas con mamografía y ecografía, ¿cuánto tiempo recomendarías esperar antes de volver a realizar una nueva resonancia magnética para reducir al mínimo los cambios post-radioterapia? Los cambios por radioterapia se ven como mínimo hasta los 3 meses, 6 meses. Entonces, como mínimo, yo esperaría 3 meses para intentar minimizar los cambios que se ven por la radioterapia. Aunque sí que quizá estos cambios, no así como por ejemplo, la alteración que te puede dar la propia intervención quirúrgica, los cambios por radioterapia no dificultarían tanto la interpretación de la imagen, pero aún así como mínimo habría que esperar unos 3 meses, como mínimo. Perfecto. Y al final de la presentación has comentado sobre la ruptura protésica, tanto por resonancia como por ultrasonidos. Y te preguntan si recomendarías siempre hacer una resonancia magnética ante sospecha de rotura protésica vista por ultrasonidos o con los ultrasonidos ya tendrías suficiente información. Ostras, es una buena pregunta. Yo creo que me vais a desmentir si digo lo contrario, pero yo pienso que si se hace una buena valoración por ultrasonido, es decir, si tú tienes la confianza de que has visto la rotura por ultrasonido, no veo por qué habría que hacer la resonancia, a no ser que se hiciera con el objetivo de terminar de hacer una exploración completa de la mama y, claro, estamos hablando de pacientes, ¿no?, oncológicas, es decir, ya que si se prevé llevar al quirófano a una paciente que sea con una rotura protésica, descartar que en esta mama haya algo más. Quizá por ahí sí que se podría valorar hacer la resonancia. No sé qué opina el doctor Carbo. No, primero felicitarte, Alejandro, porque has hecho un repaso brutal de toda la mama postquirúrgica. Yo creo que al menos lo que hacemos nosotros en sospecha de rotura, si tú haces la ecografía y tienes claro que es una rotura tanto intracapsular como extracapsular, realmente no sería necesaria la resonancia, pero la recomendación es de hacerla. Siempre que tenemos una sospecha por eco, pues hacemos la resonancia. Al contrario, y al revés, si tienes la sospecha de que solo ves la rotura intracapsular, por ecografía a veces los signos de rotura extracapsular son un poco más complicados de ver. A no ser que tengas un siliconoma gigante a nivel axilar, a veces puedes ver algún flap, como dices, que no puedes no diferenciarlo del líquido periprotésico, o puedes tener afectación de mamaria interna pequeña, que en estos casos sí que sería más interesante completar con resonancia. Sí, sí. Y lo de los cambios por radioterapia, estoy de acuerdo. La recomendación es como mínimo esperar 3 meses, aunque la sensibilidad para detectar recidivas realmente no se ve muy disminuida.
a diferencia de los cambios postquirúrgicos, lógicamente. Genial. Muchas gracias, doctor Carbó. Tenemos una última pregunta sobre el tema de colgajos, Alejandro. Sí. Y preguntan, en la reconstrucción con colgajo, ¿cuál Ujú. creías que es la tasa de complicación vascular? Y de esta, ¿cómo la diagnosticaríamos precozmente y si llevaría una nueva cirugía? Ostras, no, la, el número concreto ahora no lo recuerdo y lo tendría que consultar. No es excesivamente elevado. Claro, a fin de cuentas, la necrosis grasa normalmente es más focal y no involucra todo el colgajo, ¿no? O sea, por ahí la necrosis grasa habitualmente no se opera, puede dejar un defecto estético, puede dejar una lesión palpable, si Sí. calcifica, pero no sé, en principio las necrosis grasas más focales no se intervienen. Ahora bien, si hubiera un fallo de la anastomosis, ¿no? Entiendo que te refieres. Yo Sí, sí. sí, evidentemente yo creo que si hay una pérdida completa del colgajo por un fallo de anastomosis sí que hay que reintervenirlo, pero no sé con qué frecuencia sucede esto, pero creo que es bastante infrecuente. Y en cuanto a las necrosis grasas, es que tendría que buscar el dato porque ahora no lo recuerdo, pero no estamos hablando de una incidencia muy elevada, ¿eh? Me parece que ronda entre el 10, 12%, 15%, no más, creo que está por ahí. Y es más frecuente en los pediculados, como el TRAM o el del dorsal ancho, y menos en los libres, excepto los que son del plexo subcutáneo. Vale. Doctor Carbó, no sé si querías añadir algo respecto a esta pregunta o Sí, bueno, yo lo sobre... estaba consultando porque los datos tampoco los sé exactamente, pero hay algún artículo que habla de hasta casi el 60% Ah, pues mira. de necrosis grasa, que es bastante frecuente, ¿no? En las reconstrucciones autólogas tipo TRAM, ¿no? Y las libres mucho menores, de 17-18%. Yo creo que lo que se refería a Vicky es si puedes predecir un poco la evolución de estos injertos, ¿no? De si van a acabar fallando o no. Pues a veces con la ecografía mirando el Doppler, si podemos, de la arteria anastomosada, si son injertos libres, ¿no? Como has dicho tú, que se anastomosan en la mamaria interna, pues si podemos ver que hay una buena permeabilidad vascular y que no hay disminución del panículo adiposo con el tiempo, ¿no? Puedes decir que realmente este injerto está funcionando bien. Lógicamente, cuando ya se ha establecido el área de necrosis grasa es que ya ha fallado, ¿no? Pero bueno, las áreas de necrosis grasa pueden ser focales, no tienen por qué ser difusas de todo el injerto. Y también me gustaría decir, ¿no? Que has dicho al final, has comentado el tema del linfoma anaplásico, ¿no? De célula grande, que es un linfoma que se asocia a los implantes mamarios, bastante infrecuente, pero bueno, se asocia. Que cuando se sospecha, cuando hay una sospecha clínica, nosotros como radiólogos, cuando hacemos la punción, que hay que hacer una PAF o una VAC si hay componente sólido, pues poner la nota en la hoja de AP, ¿no? Para que tengan claro que lo que sospechamos es esto, porque tienen que hacer la inmunohistoquímica con el CD30. Y si no lo pones, a veces a veces hay que volver a pincharlo porque, claro, no lo han. Es una cosa que tienen que hacer muy específica. Y por lo demás, la verdad que has hecho una sesión muy buena, un repaso genial de todo y que, bueno, estoy orgulloso de que te haya gustado la. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya son pasadas las 9. Nos acompaña también Vicky Garrida. Si querías hacer un último aporte sobre la presentación
¿Y qué te ha parecido todo? No, bueno, yo básicamente unirme a las felicitaciones. La verdad es, Alejandro, es que ha sido espectacular. Yo he aprendido muchísimo y creo que, bueno, nada, ya sabéis que Salva Pedraza siempre hace un resumen. Yo creo que no lo sabré hacer, pero realmente me he dado cuenta de la importancia de conocer todas las y cada una de las técnicas quirúrgicas para correctamente interpretar los hallazgos. Y bueno, un poco, ¿no? Me he quedado con la impresión que vamos a manejarnos siempre con ecorresonancia, ¿no? Básicamente como técnicas de interpretación de estos hallazgos posquirúrgicos. Bueno, yo he aprendido muchísimo de semiología básica de interpretación posquirúrgica y bueno, sin más, pues eso, ¿no? Felicitarte una vez más y convocar a la audiencia a la sesión de mañana. Volveremos a estar aquí y os esperamos a todos un día más. Que tengáis un buen día. Igualmente. Igualmente, buenos días. Buenos días. Molt bé, Alejandro. Nada. Vinga.